Bienvenidos. En este vídeo hablaremos sobre el zodiaco y también quizás un poquito sobre el horóscopo. Al principio voy a contaros mi opinión y lo que pienso de este tipo de doctrinas. Voy a desmenuzarlo un poquito, lo voy como a descuartizar y luego finalmente diré algunas cuestiones que yo creo que sí se pueden hacer de manera práctica con este tipo de creencias. Bien, para empezar, en Occidente el zodiaco suelen ser 12 signos y si cuentas a Ofiurco pues son 13 y si cuentas a Cetus, que está entre Aries y Piscis, pues serían 14. Y luego hay 20.000 signos más que la gente se va inventando según leyendas y cosas así. Entonces, yo planteo una cuestión. En principio, mucha de la creencia es que en base a nuestro signo zodiacal, nuestro destino va a estar más o menos delimitado a una senda. Es como que tú naces ahí y ya como que es muy probable que si te haces la carta astral, que te vaya a salir más o menos cómo va a ser tu futuro y cosas así. Voy a hacer un planteamiento muy simple, que yo sé que luego cuando se profundiza no tiene mucho que ver, pero yo creo que puede ser interesante para una toma de contacto directa, de consciencia. Si somos más de 7.000 millones de personas en el mundo y hay 365 días al año, entonces, más o menos hice un cálculo así por encima, entonces nace que 20 millones de personas van a nacer el mismo día que nosotros, quizás en otros años, pero más o menos, imagínate, el 1 de enero, pues a lo mejor 20 millones de personas han nacido el 1 de enero. Y yo me pregunto, una pregunta simple, ¿todas esas personas van a tener exactamente el mismo destino, o aunque sea similar? Yo realmente lo veo bastante improbable. Yo, por ejemplo, de mi fecha, he llegado a conocer hasta 4 o 5 personas, o también gente que nació un día antes que yo, un día después que yo, o incluso el mismo día. Y realmente muchas veces es que las diferencias entre personalidades, maneras de ser y todo eso son realmente muchas veces abismales. Por ese lado, creo que por un lado, en cuanto a destino, creo que no tiene cabida. Y por otro lado, en cuanto a personalidad, si bien luego os explicaré de una manera más práctica cómo creo que sí puede influir, en un principio creo que tampoco tiene cabida. También, vamos a contrastar. Sabéis que no solo existe el zodiaco occidental, sino que también existe el zodiaco chino. Entonces, si comparáis muchas veces el signo que tenéis, por ejemplo, en el occidental y el chino, y las cualidades que tienen muchas veces son hasta opuestas. Entonces, por ese lado, también se ve que realmente culturalmente puede haber también grandes contrastes entre unos y otros. Entonces ahí ya sería preguntarse cuál es el válido o por qué con estos aplica y con otros no, y cosas así. Ahora voy a abordar el tema abordándolo de una manera esperando que sí tiene resultado o que sí sirve. ¿Por qué podría ser cierto lo de los signos del zodiaco y cosas así? Pues tengo un par de ideas de por qué en algunos casos sí puede tener cabida. Y os explico. Por un lado, y se me olvidó decirlo mientras grababa el vídeo, parece que hay algunos estudios que indican que no tanto en relación con las fechas o con los símbolos del zodiaco, sino con la época del año en la que uno nace, sí puede tener influencia en cuanto a el desarrollo del niño. Parece que puede afectar a la longevidad, a la salud, a los huesos, a la visión, también algunos aspectos de inteligencia o incluso otros aspectos relacionados con problemas mentales. Entonces, por ese lado, estaría más enfocado con respecto a las épocas del año por la falta de luz o por la temperatura que por el propio hecho de tener un signo zodiacal u otro. Creo que es interesante para los que queráis profundizar un poquito sobre ese tema. Quizás por este lado, tradicionalmente, como más o menos las diferentes estaciones del año se han mantenido constantes hasta ahora que parece que el clima está cambiando, pues puede que haya algún patrón en la personalidad que se haya detectado culturalmente con los años y así a lo mejor tenemos las diferentes características de los signos del zodiaco que tenemos hasta ahora. Por un lado, teniendo en cuenta aspectos culturales, por ejemplo, en cursos escolares, de cómo se agrupan a los niños cuando son pequeños según las edades y cosas así, pues teniendo en cuenta que, por ejemplo, los cursos escolares agrupan a gente de un mismo año, quizás haya alguna diferencia entre niños que sean mayores que otros por un par de meses, porque cuando tú ves el desarrollo de los niños, las diferencias en cuanto a su desarrollo cognitivo, físico y cosas así, pueden tener grandes diferencias incluso en meses. Y esto es un aspecto que tiene mucha importancia en aspectos como el rendimiento físico, porque por ejemplo cuando pones a niños de 6, 7, 8 años a competir en diferentes deportes, muchas veces los que han nacido antes, o sea, imaginaos uno que nació en enero y otro que nació en diciembre, entonces ese niño de enero ha tenido 12 meses más para desarrollarse, entonces puede tener una ventaja superior en ciertos aspectos a esos niños que están naciendo, por ejemplo, en diciembre.
Entonces ahí es donde empiezo a dar una vuelta de tuerca más. Si un niño o una persona, al tener esa ventaja con respecto a las personas con las que suele tener alrededor, es consciente, se percata, entonces veo razonable que también su psique, o sea, su manera de pensar, su manera de afrontar el mundo, su personalidad, pueda verse influida por ese aspecto. Entonces quizás por ese lado podría más o menos concebir que personas que nacen más o menos en las mismas épocas, en un contexto cultural similar, pues vayan desarrollando ciertos aspectos de la personalidad que son similares, teniendo en cuenta esto que os estoy diciendo. Y ahora os voy a hablar de la manera con la que creo que realmente sí puede funcionar esto de los signos zodiacales y cosas así. Teniendo en cuenta lo que he dicho antes de culturalmente, quizás en una cultura, si está muy interiorizado este tipo de creencias, entonces, en cierto modo, las personas que pertenecen a ese entorno sociocultural se van condicionando según lo que se supone que deben de ser o qué cualidades deben de llegar a tener. Entonces, si tú, por ejemplo, imagínate que naces y estás en una familia que cree en estas cosas y digamos que eres un Aries o algo así. Entonces, desde niño ya como te van diciendo cómo actúan los Aries o te van resaltando cosas de, eso lo haces porque eres Aries. Entonces, por un lado, van como modulando el comportamiento de las personas y por otro lado van reforzando el sentimiento de identidad. Entonces, con el tiempo, yo creo que con esa modulación, entonces personas que si bien en su origen pueden no tener ningún efecto realmente con esto del zodiaco, por el entorno cultural pues van desarrollando ciertas cualidades que se supone que deben de tener por su fecha de nacimiento, porque se les ha estado condicionando y se les ha estado sugestionando a tener ese tipo de comportamientos. Entonces, eso realmente sí lo veo probable. Y por ese lado, también teniendo en cuenta que este tipo de creencias, por ejemplo, esté muy extendida en un entorno cultural, entonces quizás saber eso de la fecha de nacimiento pues sí puede servir para saber algunos aspectos de la personalidad de algunas personas. Pero teniendo en cuenta que el origen no tiene por qué ser tanto celestial, sino que puede ser algo más bien como una consecuencia del contexto sociocultural en el que se encuentra. Ahora hablemos de cuestiones un poquito más prácticas. ¿Cómo podemos usar este tipo de informaciones a favor? Pues yo creo que realmente si uno usa lo de los símbolos de zodiaco como inspiración, entonces va teniendo como una especie de marco fuerte para saber cómo puede modular su comportamiento y poder desarrollar un poco más su personalidad. Entonces, de manera práctica, tú puedes coger, por ejemplo, tu signo de nacimiento, porque básicamente sería algo muy tuyo, es algo inherente, es algo que tienes, es como decir la fecha de nacimiento. O sea, tú dices que naciste el 1 de enero y realmente el significado del 1 de enero se lo hemos dado nosotros como cultura. O sea, nuestra cultura le ha dado ese significado y tú luego ya le añades ese sentimiento de yo soy nacido el 1 de enero o cosas así. No sé si me entendéis el rollo. O yo qué sé, yo nací en Año Nuevo, cuando nosotros como cultura hemos dicho que ese día es Año Nuevo, pero no por nada más especial. Entonces, sería coger ese marco que digamos que nos pertenece porque hemos nacido ahí y usarlo como inspiración para desarrollarnos como personas, si queremos seguir ese marco. Por lo que por ese lado puede ser interesante, ya que sería mucho más fácil interiorizar ese tipo de comportamientos en nosotros, porque supone que son inherentes a nosotros, coger quizás las fortalezas de los signos que os han tocado y digamos que aplicarlas más en vosotros mismos. O sea, como sacar fuerza de ahí, pero conscientemente. Y al ser como algo que en teoría es inherente a uno y son cualidades que uno debería tener, pues serían como capacidades más fáciles de poder adjudicarse a uno mismo. Por eso también quizás las personas que más han investigado esto de los signos del zodiaco y cosas así son también quizás las personas que más se portan como deberían portarse esas personas de su signo del zodiaco. Es bastante curioso en ese aspecto. Y bueno, ahora vamos a hacer como que sí existe y que os aconsejo en caso de que existiese. Ahora estaríamos hablando ya de cosas mágicas y sería más bien un aspecto muy importante relacionado con los paradigmas mágicos. Eso lo desarrollaré más a fondo en el futuro, cuando desarrolle el vídeo de magia del caos. Básicamente, digamos, que sería de, si tú tienes como una especie de derecho o algo, porque tienes un signo del zodiaco, pues intentar sacar fuerza de ahí. Es como decir, esto me pertenece, pues voy a sacar fuerza de ahí. Es lo que debería tener. Entonces sería parecido a lo que os he dicho de condicionar, para condicionar el comportamiento, pero aplicado ya en la magia. Una cosa que os recomiendo, para personalizarlo mucho más, porque es algo como muy genérico, os recomiendo una cosita.
que os puede llevar algunas sorpresitas. Por eso he dicho lo de los paradigmas mágicos, es muy importante. Descargaos un programa que se llama Stellarium. Es gratuito, os pone el cielo y podéis poner las constelaciones, todas las estrellas y cosas así. Y recomiendo que busquéis vuestra fecha de nacimiento, vuestra hora de nacimiento, vuestro lugar de nacimiento, os pongáis en ese punto exacto. Tiene que ser hora exacta, o sea, tiene que ser, si naciste en cierto hospital, pues tiene que ser el hospital tal y tal, en esta fecha, en esta hora y todo eso. Y quiero que mires el cielo que había ese día. Y también, relacionado con magia del caos, entonces, ya cuando lo explique lo entenderéis mejor, usa ese cielo que había en el momento exacto de tu nacimiento a tu favor. E intenta sacar de alguna manera fuerza de ahí, o por lo menos inspiración. ¿Qué ideas pueden salir de ahí? Pues hay, por ejemplo, aspectos más relacionados con, por ejemplo, las cartas astrales, que te dicen que si el ascendente, que si los planetas en cierto punto aquí, que si el sol y la luna aquí para allá. Pues aquí digamos que se puede usar eso como inspiración. Y si, por ejemplo, te dice, yo qué sé, que si tienes a Júpiter y al Sol en no sé qué, que vas a tener más potencia y vas a tener más suerte, o yo qué sé, pues usa eso, al igual que con el signo, pero para hacerlo, digamos, súper personalizado y conseguir inspiración de ahí, y si puedes, conseguir también, digamos, poderes. Algo curioso. Jugar con eso. Puede ser bastante interesante. Esto viene a ser todo. Quería jugar un poquito con esto. Espero que por lo menos os ayude a reflexionar. Un saludo.